Marina Rivers me ha respondido de la peor forma posible, mintiendo más que habla. Con lo cual, en este vídeo voy a desmontar todas y cada una de las mentiras que ha dicho sobre el tema de Cuba, fingiendo que ella no sabía nada, y además mintiendo de forma compulsiva, diciendo que los cubanos viven del turismo. XD. Vais a ver todo esto y mucho más con pruebas, desmontando todas las barbaridades que se dedica a decir, pero antes de comenzar, debo decirte que las suscripciones están totalmente cerradas. No importa cuando intentes, ya no te puedes suscribir al canal. ¿Y por qué? Porque solo los veteranos, la gente fachera, facherita que lleva años aquí suscrita, puede permanecer suscrito. Todos los demás nos quedará otra que revisar manualmente los canales de la review de las Sin Filtros y What the Game si quieres ver si he subido algún vídeo nuevo, porque este selecto club está cerrado para los nuevos. Bien, un poquito de contexto de qué fue lo que ocurrió exactamente entre yo y esta tía. Deciros primero que nada que la defendí en varias ocasiones y dije en el pasado que no entendía por qué le estaba cayendo tanto hate. Y realmente lo que decían de ella en el pasado sigo sin entender por qué le caía tanto hate. Sin embargo, ahora mismo me parece una persona extremadamente falsa, mentirosa y muy sinvergüenza. Y la verdad soy incapaz de comprender exactamente por qué la gente le aplaude sus tonterías, porque de verdad dice unas cantidades de tonterías por cada minuto que es impresionante. Un poquito de contexto para quien no recuerde: hace cosa de un par de meses esta tía junto con otros influencers fueron a Cuba, pagados por una empresa fantasma llevada por el gobierno cubano, con muchas relaciones con el gobierno cubano. En estos vídeos además se dedicaban entre todos a blanquear figuras como por ejemplo el Che Guevara, que es una figura realmente atroz, es una figura para los zurdos como si fuera una especie de salvador, pero realmente el tipo era una de las peores historias que te puedes echar a la cara. Era como un hit ejemplar, pero de bajo presupuesto. Se dedicaba a agarrar a la gente gay y a ponerlos en campos de concentración, además de una matanza indiscriminada del pueblo cubano y otras cosas que hizo el asqueroso. Pues hay básicamente una escultura a este enfermo en medio de Cuba y encima ellos se dedicaron a subir un vídeo diciendo: nuestro ídolo, nuestros héroes, el Che Guevara. Hasta que se seque el malecón ahí en honor a nuestros héroes. En este vídeo yo respondía a muchas cuestiones de por qué ella estaba directamente relacionada con el gobierno cubano, como por ejemplo dedicarse a llevar banderas, hashtags y frases directamente promocionadas del propio gobierno cubano, no de Cuba y ya está, no llevando la bandera de Cuba y punto, no, sino cosas que estaban directamente promocionadas por el propio gobierno cubano, no de una empresa privada, no, y llevaba gorritos poniendo esas mismas cosas del propio gobierno. Bien, pues después de esto, esta tipa tuvo la desfachatez tan increíble de hacer este vídeo patético que encima tuvo un montonazo de visitas, mucho más que mi vídeo. 2,5 millones de reproducciones tienen esta basura de vídeo, mintiendo más que habla, y la gente aún así le aplaude las tonterías que está diciendo. Yo no sé en qué mundo vivo, de verdad os lo digo. Vamos a verlo y a desmentirlo rápidamente. Creía que esto no iba a ser necesario, pero hablemos del viaje de Cuba. Creía que no iba a ser necesario. O sea, te dedicas a blanquear a una dictadura, a colaborar directamente con una dictadura, y aún dices: creía que no sería necesario. Después de blanquear y colaborar y recibir dinero de una dictadura, pensé que no iba a ser necesario hacer esto. Pero tú estás escuchando, tipa. Uy, de verdad. A mí, amigos, cada semana se me lía una, así que bienvenida a este nuevo capítulo. Encima se las da la tipa de que la está intentando meter en cosas sin ella querer. ¡Ay! Cada semana me intentan meter en una cosa nueva. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo que te intentan? Literalmente has recibido dinero de una dictadura. ¿Qué estás haciendo con tu vida? La gente muriéndose de hambre y tú te dedicas a hacer contenido basura para TikTok, para personas con 2 de IQ, viviendo una vida de privilegiada a más no poder, y aún te harás la víctima. ¡Y aún te harás la víctima! ¡Increíble! Te lo dice todo con esta cara de soberbia de otra cosa más en la que me meten. En fin. Lo primero es que no he ganado ni un solo euro con el viaje, simplemente nos invitaron al viaje, pero no ganamos dinero. ¡Pero vamos a ver! Que creo que la lógica de esta chica como que muy bien no anda. Si a ti te invitan a un viaje, ¿el viaje qué cuesta? Tintan, 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 tintan. Exactamente, la respuesta correcta era la B, dinero. Con lo cual, si te están pagando un viaje, ¿qué te están dando? Tintan, dinero. Mira, no te voy a decir lo que tengo ganas de decir, pero ya sabéis todos lo que quería decir, ¿de acuerdo? Es que, verdad, hay que tener la cara muy extremadamente dura esta tipa para dedicarse a decir: yo no gané dinero con eso. Da igual, has recibido dinero de una dictadura. Y me da igual que ahora diga la tipa, porque va a decir: es una empresa española. No es una empresa española. Ya enseñé en el vídeo anterior cómo estaba directamente relacionada con la dictadura cubana. Sigamos viendo. Y lo segundo, la empresa es española, tiene sede en Barcelona, y estamos promocionando el vuelo
que es Barcelona, La Habana. Tú tienes un problema un poquito así de grande. Ya os enseñé esto en el vídeo anterior. Estos datos que veis a continuación son los datos públicamente accesibles de la empresa que pagó a estos influencers para viajar a Cuba. Quiero que os fijéis bien en este nombre de Juniel, que este tipo, por cierto, es el CEO de la empresa. Este tipo de aquí, quiero que os fijéis muy bien en quién es. Resulta que Juniel es el hijo del ministro René Mesa Villafaña, que es uno de los más altos cargos dentro de la dictadura cubana. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Pero básicamente esa empresa española tiene de empresa española lo que mis huevos de somalí. Pero es que además el punto es mucho más sencillo. Tú no puedes ir a una dictadura comunista a plantearte a hacer un negocio privado, porque no vas a poder. Los únicos negocios grandes que se permiten son los directamente gestionados por la dictadura comunista, porque en eso se basan todas las dictaduras comunistas. Miremos por ejemplo el caso de Venezuela, que ni siquiera es tan grave como el caso de Cuba, y ya cuando estaba en su momento Chávez se dedicaba a ir por la puñetera calle y negocios que ni siquiera eran tan grandes, iba por ahí y decía: ¡expropiado! ¡Eso! ¡Expropiado! ¡Expropiese! Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Y con eso lo que hacían era robarle el negocio a de quien fuese la empresa esa y quedársela el Estado. Es decir, un robo a mano armada. Y los comunistas dicen: no, es solo para que el empresario no explote al pobre débil obrero trabajador. ¡Los cojones! Todas las dictaduras comunistas terminan siendo exactamente lo mismo. Los dirigentes, los que son parte de ese gobierno de dictadura comunista, son los que se maman todo el dinero para ellos, hacen lo que les da la gana, hacen mil fraudes y mil conexiones de empresas diferentes con familiares suyos en diferentes países para blanquear el dinero que le están robando a su propio pueblo. Y esto lo pueden hacer en gran parte gracias a la colaboración de influencers con 2 de IQ como esta tipa que estamos viendo aquí, que básicamente tiene los huevos de decir: es una empresa española. No es una empresa española y ya está. Es una empresa que el CEO es el hijo de uno de los ministros más importantes de Cuba. Por favor, este nivel argumentativo está al mismo nivel que la gente patética que se dedica a decir: no es tu perro Dallas, porque ahora tiene otro nombre. En fin, que han hecho una triquiñuela administrativa para que una empresa en otro lado no significa que no esté directamente relacionada con el gobierno cubano, pero es que más aún, tú misma te dedicaste a llevar un gorrito con el logo del gobierno cubano. ¿Qué estás diciendo? ¡Cállate, por favor! ¡Oh, de verdad, qué tipa! Y solo estamos empezando. Imaginaos lo que se viene. Toda la cadena es española, los hoteles, el Meliá era español y todo está organizado por una empresa española con sede en Barcelona. Claro, tú intenta, de verdad te reto a intentar irte a una dictadura comunista y decir: oye, voy a montar mi red de empresas privadas. Expropiese, expropiese. Te reto, intenta hacerlo. Verás lo que sucede. El gobierno te va a quitar todo. Intenta hacerlo, vas a ver lo que sucede. Te lo van a expropiar todo. Únicamente pueden montar empresas y redes grandes en los países de dictadura comunista aquellos que tengan relación directa con la dictadura comunista y nadie más. Pensar lo contrario, que vas a poder ir a una dictadura comunista como si fuese nada y montar una empresa como si nada, es de ser tonto. ¿Era toda una empresa española? Sí, por supuesto, claro que sí. Y no tiene ninguna relación con el gobierno cubano. Por favor, de cómo llevabas el logo del gobierno cubano en el gorrito, eso no vas a decir nada, ¿no? Eso muy español y mucho español. En fin. No tenemos absolutamente nada que ver con ningún gobierno ni hemos cobrado ningún dinero de nadie. Tienes un par de huevos. ¡Tienes un par de huevos! Pero si tengo una foto tuya aquí, mírala, con el logo del gobierno cubano en tu cabeza. ¡Dios! ¡Mentirosa! A nosotros nos propusieron el viaje, nos apeteció un montón conocer Cuba y fuimos a ver Cuba. Lamentablemente... Por cierto, esta tía tiene una voz de fumadora empedernida que es loco, ¿eh? O sea, tan joven y parece que lleve fumando 40 años seguidos. Se le rompe más la voz que a alguien a quien le ha hecho una traqueotomía. El Blue Label de Johnny Walker. Yo no puedo hacer nada ni tengo la culpa de las situaciones socioeconómicas de los países a los que voy y los países que están en el mundo. Por supuesto que no tienes la culpa de eso. Por supuestísimo que no. Faltaría más que alguien te echase la culpa de eso. Pero es que ese no es el puñetero problema. Es que el problema es que estás cobrando dinero. Porque sí, el viaje cuesta dinero. De los dineros que el maldito dictadura asquerosa del gobierno de Cuba se dedica a robarle a su gente. Así que sí, sí tienes responsabilidad. Y os voy a decir otra cosa. En todo el vídeo, por cierto, después de que ella dice esto, ella no va a condenar ni en una sola ocasión al gobierno cubano, pero ni en una sola ocasión. Dice: ay, yo no tengo culpa de esos problemas. Y ahora que sabes todas las barbaridades que hace el gobierno cubano, ¿por qué no lo condenas? ¿Por qué no dices lo mal que hace la dictadura cubana a su gente? ¿Por qué no lo condenas? ¿No? ¿No era que la empresa era muy española y mucho española? Entonces, ¿qué más te da hablar mal del gobierno cubano? Ya no estás en Cuba. Puedes hablar del gobierno cubano. Puedes decir: qué asco de dictadura cubana. Dilo.
no lo dice. Y en todo el vídeo no lo va a decir. Mucho español y muy español la empresa, ¿no? Pero no vas a hablar nada mierda de la dictadura cubana. De eso no vas a decir nada. Os voy a decir una cosa. Una de las armas principales de la dictadura y por la que principalmente funciona es gracias a la publicidad. Fijaos, por ejemplo, en Corea del Norte. En Corea del Norte no permiten que nadie acceda al exterior porque quieren mantener a sus ciudadanos ciegos. Y gracias a influencers como tú, que son incapaces de hablar de la maldad de la dictadura cubana, más se mantiene el poder de la dictadura. Porque una dictadura no existe si el pueblo no está sometido. Y punto. Y que gente como tú sea capaz de blanquear al gobierno cubano, o de, en este caso también, en este vídeo ni siquiera condenarlo lo más mínimo, provoca lo de siempre: generar un pueblo pacífico que acepta todas las mierdas que le caiga de su dictadura. Así que sí, definitivamente hablar en contra de estas basuras es de lo primerísimo que hay que hacer. Y lo primerísimo que tienen esa responsabilidad son los que se han de llamar influencers. Más tú aún, que estás dedicándote a cobrar de ello y ahora estás cobrando de hacer un vídeo defendiéndote porque, ay, es que no me puedo creer que me estoy intentando furar por esto. Patético. Y lamentablemente un montón de países tienen un montón de carencia de libertades, de derechos y tienen situaciones políticas horribles. Ahora no habla de Cuba, ¿eh? Fijaos que cuando va a hablar mal de algún país, no habla de Cuba. Dice muchos países. Lo diga al aire, ¿no? Porque, claro, está intentando evitar hablar mal de Cuba. Bueno, del gobierno cubano más bien. Dice, muchos países tienen muchas faltas de libertades, pero no se está refiriendo directamente a Cuba. No va a decir, Cuba es un país con falta de libertades y violación de derechos humanos. Eso no lo va a decir. Qué sinvergüenza, ¿eh? Tienes muy poca vergüenza, Rivers. Pero eso no es culpa de los turistas y de la gente que visitamos los países. Por supuesto que no es culpa de los turistas, pero los turistas no van con viajes pagaditos de principio a fin, patrocinados por la dictadura del país a donde van. ¿Te cuesta tanto entender eso? Pregunto, ¿eh? Porque no es tan difícil de entender, pero te está costando. Para que lo entendáis, en España estuvimos 40 años también de dictadura en el que vivíamos del turismo, con el franquismo. Y en Cuba es exactamente igual. ¡Esta tía! Que en España, durante los 40 años de dictadura del franquismo, vivían del turismo. ¿Pero de qué mundo se ha caído esta señora? El turismo en España durante la dictadura de Franco estuvo cerrado hasta los años 60, y eso es el final del periodo de la dictadura. Lo peor es que esta tipa está más cerca de haber estudiado el franquismo y la dictadura de Franco en España que la mayoría de nosotros, porque acaba de dejar la escuela, se supone que lo acaba de estudiar, y eso es lo que se acuerda. Esta tipa de verdad no sé en qué mundo vive. Y además, como podéis ver aquí, el turismo en España no empezó a crecer de verdad hasta después de la muerte de Franco. De hecho, en los años fuertes de la dictadura prácticamente no habían visitantes en España. Fijaos que del 50 al 59 los visitantes en miles están en 2300 y el franquismo inicia en el año 1939. O sea, ¿qué dice esta tipa? Pero es que además luego hace otra tremenda afirmación que ni siquiera sabe qué carajo está diciendo, y además te lo dice con los ojos bien abiertos para que creas que lo que está diciendo tiene algo de sentido. ¡Vuelve a estudiar! Y en Cuba es exactamente igual, la gente vive el turismo. ¿Qué? Yo no puedo con esta tipa, de verdad. Y esta tía tiene más de 7 millones de seguidores en TikTok. ¿Esto es la clase de referentes que tiene la juventud a día de hoy? ¿Esta es la clase de personas que de verdad tenemos que aplaudir y que la gente sigue y que está ganando miles de euros de ser influencer? ¿Qué está influyendo esta tipa? ¿A la ignorancia? Uy, qué rabia, ¿eh? Mira, tema de Cuba. Es muy difícil saber exactamente las cifras porque a fin de cuentas las cifras las da el propio gobierno. Y ya sabemos que las cifras que da una dictadura comunista no es como precisamente lo mejor del mundo, porque según Corea del Norte es perfecto y maravilloso y no ocurre nunca nada malo. Pero si miramos las cifras que se dedica a difundir el propio gobierno cubano, según el propio gobierno cubano, que tampoco sé si nos podemos ir al 100% de esto, el turismo contribuye al 10% del PIB. 10%. Decir que viven del turismo es de ser un ignorante y un atrevido cuanto menos. Pero es que encima, si tienes en cuenta que todas las cadenas hoteleras y todos los que realmente se llevan el dinero importante del turismo, habitaciones que cuestan lo que a un cubano le cuesta ahorrar 10 años es lo que cuesta una habitación una semana, ¿qué cubano exactamente se va a poder permitir construir un hotel en Cuba? ¿Qué cubano sin relación con el gobierno de verdad va a poder construir algo de una empresa de algo relacionado con hoteles allí? Ninguno, porque está hecho para que los ciudadanos sean esclavos y el gobierno vivan como reyes. Esta contribución del 10%, quienes únicos se lo comen son los dictadores y los que tienen relación con los dictadores. Y ya está, que esta ignorante que ni siquiera sabe la historia de su propio país se atreva a hablar del país de otro para encima decir los cubanos viven del turismo. Tú de verdad tienes un problema aquí, pero bien gordo. Qué atrevida es la ignorancia. Y ojo, porque ahora se va a poner ella como la salvadora de Cuba. Y gracias a todos los turistas que vinieron a España en su momento cuando estábamos con la dictadura y ahora que vienen. Bueno, primero de todo, vete a un logopeda urgentemente. Segundo, deja de fumar. Tío, de verdad, es increíble lo mucho que se te rompe la voz. Es horroroso escucharte. Y 3, deja de mentir. No habían prácticamente visitantes durante la dictadura en España. De hecho, España, cuando Franco llegó
llegó, se cerró por todos lados. Empezaron las cartillas de racionamiento porque literalmente Franco pretendía hacer de España un país autosostenible, cosa que nunca consiguió. ¿Qué hablas de que en España consiguieron sobrevivir gracias al turismo? ¡No sabes lo que estás diciendo! No te has estudiado la historia de tu propio país y te atreves de hablar de la realidad de otros países. ¡Qué sinvergüenza! Un montón de gente tiene para comer. Claro, porque tú pagando habitaciones de hotel ridículamente caras en Cuba, le vas a dar de comer a gente que está rebuscando en la basura en Cuba. Claro que sí. Ese vídeo que os enseñé del hombre cojo que estaba rebuscando comida en la basura, ese día pudo comer gracias a la comida que Marina Rivers tiró a la basura, al container. Como que no se comió la cena, pues ese pobre señor ahí puede comer. A eso se refiere ella. De verdad, qué sinvergüenza. Pues exactamente lo mismo. El motor principal de la economía es el turismo. Pero ¿cómo tienes tantos huevos de decir eso? Si según el propio gobierno cubano contribuye al 10% del PIB. El 10%. ¿Qué tía? Nosotros queríamos fomentar eso, el turismo a Cuba. El turismo a Cuba para que el gobierno siga ganando dinero. Los cubanos no ganan dinero del turismo. No ganan dinero del turismo. A excepción de las poquísimas personas que trabajan directamente en esos hoteles, que son muy poquitos los privilegiados que lo hacen. Si quieres ayudar en algo a la gente de Cuba, pues puedes empezar por intentar contratar a alguien a través de internet que viva en Cuba. Si es que tienes algo que contratar que pueda ser de algún tipo de servicio de eso. Pero es que ayudar a un país entero es muy complicado. Lo que no puedes intentar fingir es que es que fui de visita a Cuba, automáticamente ayudaste a los cubanos. Aquí lo único que ayudaste es a la dictadura, la cual te promocionaba y tienes su logo en el gorro. En un montón más de países como Marruecos, que también he visitado y más que visitaré, tienen carencia de derechos y de libertades. Pero es que eso no es culpa nuestra. A Marruecos sí que va a hablar mal de Marruecos, pero de Cuba no va a decir nada. Lo que es realmente alarmante es que la gente esté indignada de que supuestamente un gobierno nos ha pagado a nosotros en vez de indignarnos por la situación que está viviendo en Cuba. ¿Esta tía en qué realidad vive? De verdad, parece que estemos hablando idiomas diferentes. ¿Cómo tiene la cara tan dura de decir eso? Si todo el mundo se está literalmente cabreando. La situación de Cuba es por culpa del gobierno. Es una dictadura comunista. Cuba es un sitio súper rico que podría ganar muchísimo dinero. Tienes 2 islas vecinas que están extremadamente ricas. Son paraísos fiscales con un nivel de vida exagerado. Y Cuba está en la mierda más absoluta. ¿Por qué? Por culpa del gobierno. El gobierno no permite que su gente se enriquezca porque se lo roba todo. Es lo que tiene una dictadura comunista. Y tú tienes que decir, porque la gente no se ofende por esto. ¡Ya lo están haciendo! No entiendes la crítica. Y tú estás contribuyendo al poder del gobierno. ¿Pero tú en qué mundo vives? ¿Qué tipa, de verdad? Porque nadie está hablando de esto hasta que hemos ido nosotros. Que nadie estaba hablando del tema de la dictadura de Cuba hasta que los influencers fueron ahí. Estuvo la CIA durante décadas intentando acabar con Fidel Castro, inventándose 1000 maneras para acabar con Fidel Castro. Pero no, nadie hablaba nada de Cuba hasta que Marina Rivers no decidió poner un pie en Cuba. Cara dura. ¿Qué pasa? ¿Que lo único importante es que nosotros hemos ido o lo importante realmente es la situación que está viviendo la gente cubana? Tú tienes un problema de egocentrismo, pero tan grande como de aquí a Cuba. Ese es tu nivel de egocentrismo. Que nadie está hablando de ello. Que tú ibas en tu burbuja de influencer privilegiada no quiere decir que no haya constantemente gente hablando del problema de Cuba. Y es constante, diario. Pero tú vives en tu burbujita de privilegios y dices, nadie está hablando del problema de Cuba hasta que nosotros fuimos. ¡Pero tú eres tonta! ¿Pero cómo puedes decir esa barbaridad? Sí, un montón de noticias constantes en un montón de lugares. Hasta yo mismo hice hace poco un vídeo sobre Cuba, aparte del vuestro. ¿Y te atreves a decir que nadie está hablando de eso? Si hacen algunas manifestaciones, que hay una barbaridad de presos políticos, webs enteras dedicadas a los presos políticos que hay actualmente en Cuba, y tú tienes la cara tan durísima de dedicarte a decir que es que nadie está hablando de eso. Pero tú de verdad te estás escuchando el nivel de egocentrismo increíble que tienes. Hay webs enteras con bases de datos exponiendo todas las personas que aún siguen detenidas, que todos los que han juzgado, incluso por cierto el chico que mostré en mi video anterior, hasta me mandó un audio que por desgracia apenas se entiende agradeciéndome por hablar de su caso. Pero es que hay tantísimas personas diferentes. Podéis consultar esta web. Hay una barbaridad de personas que han sido detenidas y condenadas injustamente como presos políticos en Cuba. Y de verdad esta tipa se va a poner a decirme, es que nadie está hablando de eso. Pero tú, de verdad, ¿tú en qué puñetero mundo vives? Tú no tienes vergüenza ninguna de decir eso, Marina Rivers, de verdad. Eres una sinvergüenza. Tienes la cara muy dura para hacerte la víctima y fingir que nadie está hablando de eso hasta que tú fuiste. ¡Cállate, por favor! Vives en tu mundo de privilegios y aún tienes los huevos de hablar como si aún tuvieras algo de sentido lo que dices. ¡Qué rabia de tipa! Lo peor es que de verdad está ahí en los comentarios de gente diciéndole, ¡qué paciencia y aguante tienes, chica! Más claro agua, es que lo dice ella. La cosa es criticar, tú sigue guapa. Podrán decir lo que quieran de esta mujer, pero explica de maravilla. ¿Tú qué problema mental tienes? ¿Qué explica? Si solo dice datos falsos. Uy, qué tipa, de verdad. Repulsivo, pero de verdad, repulsivo.
repulsivo, repulsivo. Nosotros disfrutamos de la isla y dejamos dinero en negocios locales, compramos. Y además, esto no lo íbamos a decir, obviamente, porque lo hacemos de forma desinteresada. Hay gente que fuimos a comprar cosas, ¿eh? No, aún habrá que aplaudirles porque fueron a comer y pagaron. No, aún habrá que darles las gracias por hacer lo normal. Aún. Ah, que se supone que podrían haberse hecho un simpa, ¿no? Se levantan y no pagan. Y aún hay que agradecerle a ella. ¿Pagar un restaurante? Oye, de verdad, qué rabia de tipeja, ¿eh? Y fijaos lo que voy a decir ahora. Pero, por ejemplo, las Twin me lo dejaron 400 euros y fueron dando efectivo a los niños de la calle. 1. Ve a un logopeda. 2. ¿De verdad me estás diciendo que tú con tu complejo de Salvador fuiste por la calle a repartir 400 euros con los niños de la calle? Claro que sí. Pan para hoy y hambre para mañana. ¿De qué sirve eso? ¿Qué más me da a mí que repartieras algo dinerillo entre la gente de la calle? Que esa es otra, a saber si es verdad. Pero ¿qué más me da a mí exactamente si luego eres incapaz de condenar al gobierno cubano? ¿Qué más me da? Que el problema de Cuba no es que vayas ahí a repartir dinero. El problema es que condenes al gobierno de dictadura que tienen y que dejen de estar impunes y que algún día la gente se reúnan todos entre sí y derroquen al maldito gobierno. Eso es lo único que puede salvar Cuba. Ah, y lo otro que dice, esto es muy fuerte. Íbamos regalando botellas de agua a la gente que llevaba ibuprofenos y ciertos medicamentos así de consumo diario, los fueron regalando a niños por la calle. Y chuches también dimos todas las que pudimos. Esta tipa de verdad es que no la soporto. Es que la soporto. O sea, le fuiste regalando ibuprofenos a los niños. Un medicamento que según los gramos que le estés dando no se le puede dar a los niños. Y además les diste chuches. Claro que sí. La cosa más nutritiva que hay. Golosinas. ¿Pero tú qué tienes en la cabeza? ¡Serrín! Oye, de verdad, qué tipeja, ¿eh? No, y aún lo cuenta como si hubiese hecho la gran obra de caridad. Oye, que regalamos ibuprofenos y chucherías a los niños de la calle. ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Tú cómo puedes tener la cara tan extremadamente dura? De verdad, ¿cómo puedes decir esa barbaridad y aún quedarte satisfecha con lo que acabas de soltar? ¿Y cómo alguien en los comentarios tiene la cara tan dura y las pocas neuronas de decir, ay sí, qué bien que explica esta chica, qué maravilla, me encanta, maravilloso? ¿Hola? ¿De verdad? ¿Hola? Yo flipo. De verdad, esto se supone que es una gran obra de caridad. Les dimos ibuprofenos y chucherías. Y además, ¿qué me estás diciendo? ¿Que colaste cajas y cajas de ibuprofeno de contrabando? ¿Que metiste un montón de cajas de ibuprofenos en la maleta y los llevaste para Cuba? Esto suena, básicamente, que probablemente alguno de ellas tuviera ibuprofenos para la menstruación en el bolso, viese a alguien de la calle y dijera, toma, me queda un ibuprofeno en la caja de 6 para ti, para que te lo comas. Pero esta gente, de verdad, 2 de IQ, te lo juro. ¿Esto es el referente de alguien? ¿Esto de verdad es alguien que la gente siga y sea un referente para ellos? ¿Qué problema, de verdad? ¿Qué problema más gordo que tenemos en la sociedad? Que estos son los que influencian a día de hoy. Parte de dinero, propinas y de consumir en negocios locales. Otra vez vuelvo a repetir, hey, que pagamos en los restaurantes. Felicidades, pagaste en un restaurante. Qué gran obra de caridad. De verdad. Nosotros queríamos ayudarles de la forma que podíamos estando allí. De la forma que podíamos. Regalando chucherías y ibuprofenos. De verdad, qué poca vergüenza, ¿eh? Qué poca vergüenza. Eso sí, de Cuba no va a decir una sola palabra. Si algo, condena a Marruecos. Pero a Cuba, ni una palabra. También te digo, si no hubiésemos hecho esto, tampoco estamos haciendo nada malo por visitar el país. Porque nosotros no tenemos la culpa de la dictadura que viven allí. De nuevo, que tú no visitaste el país. Te pagó el viaje la dictadura cubana. A ver cuándo lo entiendes. Que te aprietan mucho las trenzas y no te dejan pensar. No recuerdo otras cosas como que, por ejemplo, el Mundial de Qatar se celebró finalmente en Qatar, y que es un país con un montón de falta de libertades y de derechos. Sí, y sobre ese tema no hiciste ni un puñetero TikTok, ni uno. El único que hizo 2 vídeos acerca del tema fui yo. De hecho, no vi a ni un influencer aparte de mí hablar del tema del Mundial de Qatar y hablar en contra de eso. Es más, otros influencers hasta fueron allí a hacer el tonto allí. Pero tú, cuando eso ocurrió, ni un maldito vídeo. ¿Y sabéis qué? Este argumento de mierda, este argumento viene directamente por parte del manager suyo, que fue exactamente la misma conversación que tuve con él por DMs de Instagram, y con un par de huevos diciéndome, no te vi hacer vídeos de la gente que viajó al mundial o de los influencers que viajan a países como Egipto o China, países donde se M a los homosexuales y donde existe la pena de M. Y yo le digo, perdón, que no me viste hacer vídeos sobre el mundial. Aquí tienes 2 vídeos que hice. Os recomiendo ver el vídeo original si queréis ver la conversación completa que tuve con él. Al final solo fuimos allí a disfrutar de la isla, que es preciosa. Efectivamente, claro que es preciosa. Es un paraíso en el Caribe, no va a ser preciosa, evidentemente. Pero tú no fuiste de visitante, tú fuiste pagada por el gobierno y con el logo del gobierno aquí. De verdad. Y ayudar siempre que estuviese en nuestra mano. Pero evidentemente no somos periodistas. Ayudar, repartiendo chucherías e ibuprofenos. De verdad, ¿cómo nos te cae la cara de vergüenza? Es que en serio. Y no tenemos que enseñar las realidades de todos los sitios a donde vamos, porque también puedes venir a Madrid y grabar a la gente que vive en la calle. Me va a comparar
comparar Madrid con Cuba. ¡Qué cara tan dura! ¡Qué cara tan durísima! Dios, es que hay que tener la cara muy dura, ¿eh? Esta tipa de verdad, o sea, coge, saca un ejemplo que no tiene nada que ver con el otro y dice, oye, que en Madrid también hay mendigos. Pues vale, gracias. ¿También vas a decir que en Madrid también pagas la comida de los restaurantes? ¿También vas a decir eso? ¡Qué par de huevos! Ojalá yo pudiese hacer que ningún país tuviese desigualdades, que ningún país tuviese falta de derecho, falta de... Ningún país vuelve a hablar en global, pero nunca menciona a Cuba. A Cuba directamente no lo va a mencionar. Ningún país. ¿Por qué no hablas de Cuba? ¿Por qué no dices en Cuba hay presos políticos? ¿Por qué no dices en Cuba hay una dictadura? ¿Por qué no lo dices? ¿No era tan española la empresa? Dilo, dilo, no lo dices. ¿Por qué? Porque sabes que si no lo dices, entonces esa empresa no vuelve a colaborar contigo. Y lo sabes, porque esa empresa, el CEO, es el hijo de un ministro de la dictadura cubana. Y punto. Y lo sabes. Y por eso a Cuba no la vas a condenar. libertades, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es ayudar en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, repartiendo ibuprofenos y chucherías. Sí, es un problema mental bien gordo. Seguir viajando porque es lo que más me gusta hacer en el mundo. Solo espero que no me achaquéis también las injusticias sociales y los problemas socioeconómicos que tienen todos los países a los que visite, porque ojalá pudiera cambiarlos, pero no puedo. Un besazo. Te achacaremos los problemas cada vez que colabores con una dictadura y te dediques a aceptar dinero de una dictadura que se dedica a robar a sus ciudadanos y a esclavizarlos de formas horribles. Y a apresarlos cada vez que se les ocurre hablar mal en contra de la dictadura. Un besazo también muy grande para ti. Por cierto, esta tipa que también se niega a condenar a Cuba, en su momento también no dijo absolutamente nada sobre Coscu, la cual ella también fue parte de la velada de mierda. Hablando, por cierto, de la velada, hubo una de las marcas, en específico Alsa, que es una compañía de autobuses de España, que también la patrocina a ella mientras se dedica a hacerse la poeta, mientras en esencia únicamente se dedica a enseñar la parte de atrás de su cuerpo. Quiero que este sea ese verano, que cada recuerdo tenga un sonido y un olor, empaparme de cada atardecer que vea, ir de festival con mis amigos. Chicos, quiero que sea este verano en el que puedo hacer más glúteos que nunca. Gracias a Alsa por patrocinarme. Muchas gracias por ver este poema tan increíble que os acabo de dedicar. Todo esto patrocinado por Alsa, que fueron patrocinadores de la velada hasta tal nivel que literalmente estuvieron en la puñetera frente del abusador de Coscu. XD. Por eso esta tipa jamás condenó a Coscu, porque a ella le interesa muchísimo el dinero que va a ganar y que ganó a costa de ser una pedazo de falsa. Tanto blanquea la dictadura cubana como blanquea a un abusador por el otro lado si le pagan, o por lo menos si le pagan un viaje. Y por cierto, quiero que veáis este pedazo de ratio que le hice a los payasos de Alsa, que tienen 95 likes en el tweet, y la respuesta que les di, 8600 likes. Toma, tremendo ratio que les hice a los de Alsa. Y por supuesto, no respondieron. Por cierto, les respondí porque los payasos se estaban dedicando a celebrar el Día del Orgullo, dándoselas de feministas además. Ya hemos visto mucha hipocresía de influencers y de marcas asquerosas en este canal hace mucho tiempo ya. Una caja de sorpresa a estos influencers. Lo mismo un día te blanquea un abusador que te blanquea una dictadura. Todo si les das dinerito en forma de colaboraciones o en forma de viaje. No importa. Mientras les des algo, ellos blanquean lo que haga falta. Sin más, chicos, no olvides que ya no te puedes suscribir al canal. No importa cuánto intentes, las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los veteranos del canal, la gente realmente inteligente que lleva aquí muchos años a través de funas conmigo, puede conservar la suscripción. Todos los demás habéis llegado demasiado tarde para formar parte de este exclusivo club de los veteranos del canal. Y solo podéis revisar manualmente los canales de la review de las Sin Filtros y What the Game. Y así, como siempre, os mando un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí conmigo durante tantos años. Os quiero mucho y como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.